buenas, estamos con Amaral. Iba a decir, acaban de publicar, no acabáis de publicar, llevan un par de semanitas fuera Dolce Vita. Muchas gracias por estar aquí en la redacción del diario. Y bueno, primero de todo preguntaros, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está siendo este volver, ¿no? Que al final han pasado 6 años y ya habéis podido recoger un poquito, ¿no? de lo que está siendo el disco. Pues bueno, yo creo que haciendo 2 semanas todavía convalida decir que acabamos de sacarlo. Más teniendo en cuenta que hemos estado 6 años haciendo el disco, casi 6 años. Entonces, bueno, pues está reciente. Estamos muy felices, la verdad. En estos 5 años y medio aproximadamente que estuvimos haciendo el disco, pues hemos dado muchísimas vueltas a estas canciones. Teníamos muchas ideas que finalmente se centraron en estas 15. Y hemos estado de gira prácticamente todo el tiempo y compaginábamos pues esos días de concierto con volver a casa y volver al estudio directamente y seguir pues perfilando lo que era este disco, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos hecho con muchísimo mimo y con el tiempo que necesitábamos para hacerlo, no importa cuáles sean los tiempos ajenos a nosotros. Y aquí lo tenéis y bueno, la verdad es que estamos recibiendo muchísimo cariño de todo el mundo con estas canciones. Claro, justo, bueno, era una de las cosas, ¿no? que quería que comentáramos en algún momento, pero esta parte de dedicaros el tiempo que queríais, ¿no? Y que necesitabais para componer. No sé si esto se sale mucho de la norma. Se sale totalmente de la norma, pero bueno, es el tiempo que hemos necesitado. Nos hubiera gustado ser más rápidos. La verdad es que en algunos momentos nos entraba el agobio de decir... Esto es rarísimo, hay gente que dice que se separa y está 2 años fuera de los escenarios, ¿no? Y tarda 2 años en sacar un disco y dicen que se han separado, ¿no? Y nosotros estamos aquí, llevamos 6 haciendo este disco, pero no, o sea, seguimos activos, ¿no? Entonces, bueno, era un poco locura todo, pero sinceramente, o sea, yo creo que nuestro propósito es que los siguientes discos tarden menos en llegar. Intentaremos cumplir ese propósito. Pero sinceramente creo que este disco se ha alimentado de todos esos conciertos que hacíamos mientras no estábamos en el estudio, se han alimentado de esa energía y de esos viajes y de todas las cosas que nos han podido pasar en ese tiempo, ¿no? Yo no lo cambiaría ahora mismo, el sistema que hemos seguido de hacerlo. ¿Tú sí? No. Vale. Te he visto cara de que sí. De todas formas, no, es que tampoco se puede cambiar. O sea, aunque quisieras viajar al futuro, o sea, al pasado, desde el futuro y sacar el disco antes, que era nuestra intención, realmente es que estábamos tocando todo el tiempo. O sea, la causa principal no ha sido que no estuviésemos haciendo nada. O sea, realmente hemos hecho probablemente la gira más larga de nuestra historia y tocando ante audiencias cada vez más grandes según se acabó el confinamiento. Y lo esa es otra, hubo claro, una pandemia también allí en medio, aunque no queramos mencionar la palabra. Sí, yo me quiero olvidar. Y luego lo que decía Eva es verdad, que era un poco la idea en teoría, sobre la mesa tomando un café, suena muy bien, pues vamos a girar y durante la semana pues grabamos, pero eso te somete un poco, desde un punto de vista creativo, a un poco una especie de bipolaridad porque no tiene mucho que ver el trabajo íntimo del estudio y de soltar ahí ciertas cosas más o menos personales, darles forma, con el hecho de estar viajando el viernes para tocar en un festival grande, multitudinario, luego vuelves el domingo para el lunes volver otra vez a un punto mucho más de recogimiento y tal. Y la verdad es que es difícil a nivel mental hacer ambas cosas. Y luego también fue bastante difícil el decir, bueno, tienen que salir estas 15 canciones porque teníamos muchas más. Bueno, pero eso bien, ¿no? Igual las veremos en algún momento. Bueno, veremos, no escucharemos. Sí, yo creo que muchas de las canciones se han quedado fuera porque no nos ha dado tiempo a realmente abarcarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, esas canciones ahora, a partir de ahora es cuando podremos centrarnos en ellas y
y ya las escucharéis. Es verdad que, claro, comentabas antes, ¿no? Como que ha habido gente, ¿no? que parece que para 2 años tiene que decir que se separa, que vuelve. No sé si en este tiempo, por cómo ha sido el contexto, si en algún momento habéis sentido que teníais que decir, oye, no, que seguimos aquí, que vamos a sacar nueva música. No, Perdón, para empezar, o sea, que la gente que se separa y a los 2 años vuelve, todo mi apoyo. O sea, Sí, que, sí, que sí. no era un juicio de valor. O sea, me parece fantástico. No, creo que es sintomático, ¿no? Un poco de Claro, pero de que lo quiere que se decir que recibe desde nosotros fuera. se nos fue la olla. O sea, que estuvimos 6 años sin sacar un disco porque se nos fue la olla haciéndolo, ¿no? O sea, no, y porque estábamos, ya te digo que es que no había hubo un momento donde todos los fines de semana tocábamos y algunos fines de semana 2 veces, y con el viaje de ir a un sitio, con el viaje de ir al otro, con el viaje de vuelta, o sea, realmente ya empleas 4 días de la semana y lo que te queda es como para estar en el estudio. Entonces, sí que yo personalmente sí que tenía como más urgencia o más prisa porque... Y al final los dos somos un poco iguales, ¿no? Porque puedo tener yo más prisa o tal, pero cuando ya ves terminada una canción, enseguida los dos queremos que la gente la oiga, ¿no? Y luego pues ya hay gente de nuestro equipo que te dice, oye, un momento, que, a ver, vamos a darle forma a esto y a poner un orden y a que salgan las cosas y vamos a planificar, porque nosotros no somos muy de planificar, la verdad. O sea, si todo esto ha pasado es porque no nos organizamos bien. O sea, no digo que no nos organicemos, pero bien no. bueno, nos organizamos de otra manera. Pues... Bien, pues, mal, es tan relativo. Y bueno, pues eso ha sido... O sea, esa es la explicación por la cual el disco ha salido ahora en 2025 y tal. Y bueno, el siguiente ya veremos cuándo sale. Bueno, pero es verdad que os ha salido un disco muy de celebración, ¿no? De esta Dolce Vita. Yo creo que sí. Sí, es un disco que celebra la belleza, la alegría de vivir, la búsqueda de la felicidad, que claro, que te encuentras de frente con la realidad misma, que a veces, pues yo qué sé, la crueldad y la amargura pues son inherentes a la existencia misma, ¿no? No puedes darles la espalda a eso, no hay manera de hacerlo, pero bueno, entre esas dos caras de la moneda, entre la dulzura de vivir o la amargura, pues el disco habla de agarrarse a esa dulzura para cuando vengan tiempos amargos, ¿no? Total, no sé si también pensáis que bueno, que quizás, ¿no? Como que la música también está para eso, ¿no? Para recordarnos un poco que, bueno, que aquí estamos, ¿no? Además, como toda esta cosa también de muy de naturaleza, ¿no? Que hay también en el disco. La música... Perdona. ¿Sí? Sí. Pues la música yo creo que está como para incidir en el estado de ánimo y para en teoría debería ser para flipar, o sea, para que te acompañe y para que te haga sentir bien. Yo es lo que busco en la música que cuando escucho, ¿no? O sea, más que como músico prefiero opinar como fan de muchas bandas, de la música misma, y mucha de la música que me gusta lo que me provoca es una sensación como de euforia, ¿no? Y ganas de tocar, y ganas de viajar, ganas de vivir en suma, ¿no? O sea, el viaje el viaje es como inherente a nuestra, o sea, forma parte de nuestra vida desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que está para eso, básicamente. Y lo que hablamos de la presencia de la naturaleza, básicamente es como un símbolo. Y en el disco hay muchas relaciones personales con uno mismo, con los demás, y también una foto de dónde ocurren esas relaciones personales, ¿no? En ciudades, en pueblos, en los años que nos ha tocado vivir. La naturaleza pues era una manera de simbolizar la libertad, la alegría, la vida, a fin de cuentas, ¿no? Porque es como la manifestación de lo vivo más pura que hay, ¿no? La naturaleza, y con todas las contradicciones, bueno, para nosotros son contradicciones que en ella suceden, ¿no? La belleza frente a la muerte y, en fin, no sé, para nosotros era como la mayor expresión de esa
grandiosidad, ¿no? que a veces tiene la vida, que puede aplastarte en un momento dado, pero que en otras pues es una celebración. Bueno, también, o sea, a veces nos aplastamos, ¿no?, a nosotras mismas, pero es cierto que también a veces nos aplasta como lo de fuera, ¿no? Claro. Antes, bueno, venía escuchando el disco y claro, es bonito, ¿no?, como que la primera canción justo sea libre, ¿no?, este canto a la libertad, y también pensaba como que si era un poco declaración de intenciones y también un poco respecto al ruido, ¿no?, de fuera. ¿Vosotros también lo habéis sentido así cuando componéis, cuando lanzáis estas canciones? Que esto también pasa, ¿no? Como que es una manera, vuestra manera de romper con eso. En realidad libre, yo creo que tiene un poco de truco, ¿no? Porque, o sea, el texto tiene un poco de truco y también la base rítmica también tiene truco. Pero, o sea, empieza diciendo libre como el día que nací hasta que me muera y tal, pero en realidad la canción se centra en el y mientras tanto, ¿no? Yo creo que habla del y mientras tanto que... Y la base también tiene ese punto como inmediato, con bajos así profundos. Porque es que nos hemos dado cuenta de que muchas veces, o sea, una misma letra o un mismo texto con una melodía parecida, con una base rítmica, o sea, transmite otra cosa, ¿no? Y en Libres hay un punto como medio hipnótico. Podríamos haberla hecho como más rápida y como más inmediata y a lo mejor hubiera perdido algo. Pero tiene un punto como de mantra, o sea, como de principio del disco, como que te va metiendo en lo que vas a escuchar luego, ¿no? ¿No? Sí. Y bueno, ¿cómo...? Es que recuerdo la presentación que hicisteis del disco, que mencionasteis muchas veces, ¿no?, agradeciendo a todo el equipo y toda la gente que os ha acompañado en este viaje. Gracias por aguantarnos. Había ahí un algo de, bueno, claro, evidentemente no entendemos que el proceso de componer y de las horas que debéis echar juntos. ¿Cuánto de todo eso, o sea, qué tal os lleváis? ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cómo convivís con eso? ¿Cómo gestionáis tantas horas? En lo personal nos llevamos bien, o sea, tenemos una visión de la vida muy parecida, nos gustan cosas muy parecidas de música, aunque haya algunos grupos que no compartamos, pero en lo general nos llevamos bien, o sea, nos suele gustar el cine y las series, o sea, nos llevamos bien, tenemos una visión muy parecida. Pero cuando nos ponemos a componer, pues claro, se genera cierta tensión creativa. Y yo creo que además con el tiempo hemos ido teniendo cada uno de nosotros más certezas sobre lo que hacíamos y es más difícil sacarnos de esas certezas, ¿no? Entonces, pues a veces, claro, como solo somos dos, no hay un tercero para desempatar, a veces hay, pues sí, está esa tensión que en realidad yo creo que es positivo porque nos ha llevado a hacer que estas canciones fueran mucho más allá, ¿no? A veces ha habido, o sea, nos sacamos el uno al otro de esa zona en la que tenemos esas certezas algunas veces, pues a lo mejor si yo he llegado súper cabezuda con una dirección de una canción y de repente Juan me ha conseguido convencer de que tiene que ser de otra manera, o al revés. O incluso yo he llegado a convencer a Juan y Juan a mí de que eso tenía que ser efectivamente así, ¿no? O sea, no sé, creo que eso al final ha hecho que todo el disco creciera mucho más de lo que hubiera sido si nos hubiéramos quedado en nuestra idea fija, ¿no?, que teníamos en esa foto fija. Creo que ahora mismo está en movimiento. Sí, seríamos un poco... Sí, hemos tenido bastantes escenas como de Liam y Noel de Zaragoza. O sea, mucho más allá de Manchester. Sí. Además, yo creo que los insultos en español, o sea, en castellano, son más vehementes que en inglés. Entonces... Insultos tampoco hemos tenido. Bueno. O sea, alguna a la mierda igual, pero sí. De ahí ya. No, pero sí, o sea, es que yo creo que no, es imposible hacer algo en serio sin que haya tensión creativa, como decía Eva, ¿no? O sea, poco se habla de esto, ¿eh? O sea, a mí me da curiosidad. Porque, o sea, siempre se intenta dar, yo creo, una imagen muy monolítica de las bandas, ese rollo medio castrense de somos un equipo y todos a una y todos pensamos igual y todos vestimos igual y sobre todo pasa... y me parece guay, pero
es un poco irreal, yo creo, ¿eh? Sí, Luego cuando conoces a la gente, no todos en una banda piensan igual, no todos en una banda ven la música igual, hay algunos que les gustan unas cosas, otras, hombre, tienen puntos en común, por supuesto, pero quiero decir que tienes razón, Juan, poco se habla de que en un equipo hay personalidades complementarias, no tiene que ser todo el mundo un clon. Sí, yo creo que esta especie de clonación se da más en las bandas de hombres, o sea, no digo que... Pero es que nosotros desde el principio, pues ahora que ha pasado un poco el tiempo desde nuestros primeros discos, sí que nos damos cuenta de que tampoco éramos el estándar de grupo de rock con los roles muy separados, o sea, muy definidos, porque los dos pues hacemos un poco de todo, o sea, dentro del estudio, cuando estamos los dos en nuestra burbuja, intercambiamos los papeles, o sea, Eva toca una cosa, yo toco otra, Eva escribe una cosa, yo otra, y somos como muy... También hay que tener mucha confianza y conocer mucho a la otra persona y tener como una sintonía muy fuerte para que eso ocurra, porque yo no lo podría hacer con cualquiera. O sea, de hecho, alguna vez con algún amigo allí en Zaragoza, oye, ¿quieres producir esto? Y al final, no. O sea, a un amigo en concreto le dije, ¿pero quieres que opine nivel Eva? Como se lo diría, como opinaría con Eva. Y dice, sí, y al final era, era inaguantable. Esto se cae, esto no tiene intensidad, aquí esto... Claro, es que nosotros tenemos la confianza como para decirnos este tipo de cosas sin anestesia. O sea, claro. Esto no me gusta, Juan, esto no me gusta, Eva. Esto es una mierda, esto, ¿sabes? Así directamente. Y yo imagino que eso, además, es un antídoto, porque ya llevamos bastante tiempo un poco mal acostumbrados a que pues hay mucha gente fuera apoyando, los medios nos tratáis bien, los conciertos son muy guays, y entonces, ¿qué pasa? O sea, nadie te va a llevar la contraria nunca, pues sí, Eva me lleva la contraria y me dice que esto no le mola y tal, y me lo dice, como ella dice, sin anestesia, o sea, y yo creo que eso es importante, que, o sea, lejos de ser un problema, yo creo que es algo maravilloso, y que me da curiosidad de otras bandas que me gustan y tal, pues ver cómo resuelven eso, porque eso seguro que cuando a ti te pasa algo, le está pasando a un montón de gente más, ¿no? O a un equipo de guionistas, o a una redacción de un periódico, o bueno... Claro, hay una parte del equipo, pues Pablo Fergus y Alex Moreno, que es nuestro batería. Pablo Fergus ha hecho la labor de ingeniería y los dos han coproducido el disco junto con nosotros. Y bueno, Alex ya nos había visto en estas cosas alguna vez discutir, pero claro, yo creo que Pablo, el pobre, pues al principio debió de flipar un poco, ¿no? Y a nosotros nos resulta embarazoso que haya gente que esté viendo este proceso, ¿no? En el que nos decimos las cosas así tan directas y construimos algo desde el apoyo y la crítica, desde las dos cosas, ¿no? Pero por eso en la presentación decíamos tantas veces lo de gracias por aguantarnos, porque a fin de cuentas sí que nos resulta un poco embarazoso que haya alguien presenciando ese momento, ¿no? Pero bueno, que luego hablas con ellos y te dicen, ¡buah! Si yo te contara de otras bandas, o sea, claro, era escuchándos decía, jolín, pero esto entiendo que a lo mejor, pues... de puertas afuera, ¿no? Todos los fans los estuvimos escuchando muchísimos años y piensas, Dios, qué majos, además se llevan fenomenal, estupendo, pero que dentro de la industria... Bien, pero otra cosa es sí, a la hora de crear aquí, algo. como claro. bien decías, aquí también discutimos, o sea, quiero decir que esa otra parte, no sé si entre compañeros entiendo que no se habla, decir, pues mira, pues hoy estoy hasta las narices ¿no? Como que, no sé si eso lo compartís o no, o sea, o hay que estar siempre pensando como lo de afuera, que no se note, ¿no? No, lo que pasa es que también o sea, no solo hacemos cosas en común musicales, ¿no? O sea, también pues nos contamos cosas de nuestras vidas personales y tal, entonces se mezcla lo personal y lo musical. Iba a decir lo profesional, pero es que yo creo que lo profesional es como limitar el sentido de lo musical. Y creo que, claro, es que nos conocemos mucho y de una forma muy intensa. Entonces, y en este disco estamos hablando más de eso porque igual es una parte también importante del proceso creativo. O sea, igual dábamos una imagen un tanto errónea de como una balsa de aceite
mental cuando no es así, o sea, cuando no... Y yo creo que es porque todas nuestras tormentas interiores se vuelcan en la música. O sea, yo creo que es por eso. O sea, no tenemos una vida tormentosa fuera de las canciones. O sea, la parte más que pueda ser más conflictiva con nosotros mismos, los conflictos los vertemos en las canciones y nacen así. Y todo el sonido, o sea, todo lo que intentamos hacer es como para arropar eso. O sea, que tenga eso sentido. Entonces, ya te digo, te tienes que conocer muy bien. Creo que tenemos un pasado de haber vivido cosas muy, muy intensas y muy increíbles juntos desde que éramos muy adolescentes y yo creo que sería preocupante si eso no pasara. ¿No? Estoy de acuerdo. Claro, es verdad que, Carlos, llevas muchos años haciendo música juntos, bueno, más allá de lo que os conocíais antes, ¿no? Pero sí que, y también imagino que será como una pregunta recurrente, pero es cierto que hemos vivido, ¿no? Entre medias, habéis visto gente que se ha separado, de bandas que se han separado, vosotros aquí seguís. No sé si en algún momento pensasteis en cada uno seguir su camino, si incluso os lo han podido proponer o no, o incluso si sentís que seguir como estáis hasta es algo raro, ¿no? Dentro de lo que hay. Es que yo creo que nosotros no empezamos con un anuncio de se busca guitarrista o se busca. Nosotros nos conocimos y no teníamos ni idea de que nos íbamos a convertir en un grupo o en un proyecto artístico. Y tampoco, o sea, no fue con esa premisa, o sea, no nos empezamos a tocar un poco sin querer y todo lo que nos vino fue un poco sin querer y sin definir muy bien dónde empezaba el grupo y dónde acababa. Y es cierto que los dos podríamos hacer música por separado, pero yo creo que muchas cosas las hacemos de forma improvisada, uno enfrente del otro, con nuestros instrumentos y medio entre susurrando cosas o gritando otras o medio equivocándonos de acordes sin saber muy bien lo que estamos tocando, y es como una improvisación y de ahí surge algo que yo creo que no surgiría si estuviésemos los dos solos. Y luego tampoco queríamos que el grupo limitase nuestras tendencias, es decir, cuando yo conocí a Eva era estudiante de arte y estudiaba escultura y tenía una proyección visual muy importante. Entonces, todo eso, el grupo yo creo que ha sido un campo de prueba para Eva en ese sentido, con vídeos, con portadas, con ideas visuales escénicas. A mí desde siempre me interesó pues como ambientes musicales raros o que eran raros para mí, aunque no lo fueran en sí mismos, y también hemos tenido campo como para incluirlos. O sea, no teníamos ni un estilo definido, ni una formación definida, ni una obligación de hacer discos nada. O sea, hemos sido y somos muy caóticos y muy libres. Y por eso creo que esa ha sido la fórmula para que podamos estar haciendo música. Sí, la verdad es que no sé muy bien cómo analizar porque llevamos todo este tiempo juntos, pero el hecho es que pues seguimos disfrutando de hacer música juntos, que es lo que importa, ¿no? Aunque discutamos, aunque haya tensión, que yo creo que es una cosa natural. Lo que pasa es que como no se suele hablar de ello, pues parece raro. Y pensando ahora, recordando vuestros inicios, no es un poco también incluso a nivel de industria, ¿no? ¿Cómo recordáis también cómo se os recibía, ¿no? Porque es verdad que no quiero decir yo que fuera algo extraño, pero no, en plan, pues un tío, una tía que se ponen a hacer música juntos. Sí, no era una cosa que se hubiera repetido mucho en este contexto nuestro, ¿no? En el que los dos componíamos Eso es. Y los dos éramos parte del proyecto al 50% en un plano de igualdad. Pues no había... O sea, igual sí que lo sabía, ¿vale? Pero no era lo habitual, digamos. Entonces, no se acababa de entender, o sea, no nos acababan de poder poner una etiqueta, porque además en lo musical también no teníamos un estilo definido. O sea,
nosotros hacíamos música y canciones por encima de todo. Entonces, cómo las vestíamos también, pues nos gustan tantas cosas que dentro de un disco pasábamos por diferentes estados de ánimo y diferentes sonoridades, diferentes ritmos, y del pop al rock, del folk a la música electrónica, sin ningún complejo. Y claro, eso dificultaba mucho a la hora de poner etiquetas, de meternos en un movimiento, en una tendencia, que muchas veces nos quedábamos fuera de ese mundo, ¿no? De lo que era cool o de lo que estaba de moda. Entonces, pues bueno, al principio nos parecía como que nos sentíamos un poco solos en ese sentido, un poco arropados, digamos, pero yo creo que ha sido muy positivo, sinceramente, porque al final pues el tiempo nos ha dado la razón y hemos sido nosotros en todo momento, ¿no? Creo que eso ha estado genial. Y respecto, bueno, como te iba diciendo, respecto al tema de que no nos vieran con naturalidad, pues tampoco nos veían en el hecho de que fuéramos un hombre y una mujer. Entonces siempre, o sea, es que el cerebro lo tenemos programado ahora mismo culturalmente para pensar que lo que viene de una mujer pues es menor. Es así, una desgracia, pero es así. Entonces tendían a pensar que las canciones las hacía Juan y yo solamente era la voz, o dentro de esta falta de naturalidad, pues casi como si yo fuese la imagen y entonces Juan era una especie de, sí, Alberto, de genio en la sombra, pero sí, casi como que no existía, ¿no? Sí, o sea, había que una, se podía cambiar por otro. Había una fórmula... No sé. Había una fórmula matemática que se inventó el dibujante Alberto joder, sí, hizo un videoclip con nosotros. Sí. Querido, bueno. Este momento. Le buscamos, sí. le buscamos. Yo creo que es González Vázquez. Pero no exacto, sí. Que hizo una fórmula matemática en un cómic por el cual yo no existía. Y entonces yo salía desdibujado con mi cara y mi cuerpo como con puntitos, y era como muy... O sea, yo dije, joder, vaya cabrón. Pero eso no es más que... En el fondo luego lo entendimos, luego lo conocimos y es un tío súper majo y súper talentoso y hizo un videoclip nuestro, además. Y luego nos dimos cuenta de que era el resultado de dos cosas. De que cuando salimos de nuestro local de ensayo o de nuestras casas, pues yo me quedo ahí como mirando al infinito con un montón de pedales que no sé muy bien cómo van a sonar, y Eva tiene una presencia escénica como de que aquí estoy yo y muy potente, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el hecho de que fuésemos un hombre y una mujer. Y entonces, o era la cantante Eva Amaral y el compositor Juan Aguirre, cosa que no es verdad, que es que yo cuando conocí a Eva tocaba la batería en una banda. Y ha habido canciones donde una frase es mía y la otra es de Eva, y el cambio ha ocurrido porque Eva está en una habitación de hotel al lado y me está oyendo tocar algo y a ella se le ocurre... Que Juan está en la 304. No, esto ha pasado, que de pronto ella me está oyendo tocar y viene y dice, ¿por qué no vas a este acorde? Y, o sea, eso pasaba y eso era como difícil, porque normalmente en las bandas pues hay como un líder, el amado líder y luego pues la gente con un rol más o menos definido y tal, o un grupo de compositores y los demás se quedan fuera, y nosotros somos súper desordenados y súper caóticos. O sea, es un milagro que luego algunas de las cosas que se nos ocurren les podamos dar forma y orden. Eso es lo verdaderamente milagroso. Pero nos gusta hacerlo así y así es. Claro, pero hablabas de la presencia de Eva, o quizás un poco la imagen que podemos tener de directos, de un videoclip o lo que sea, pero entiendo que tú llegas a un despacho de una discográfica, ¿no? Ahí... que estaréis, como podemos estar aquí, por ejemplo, hoy, ¿qué pasaba, no? Ahí es todo bien, o sea, todo bien porque nos conocen y hablamos. Lo que pasa es que luego tú tienes cosas que están claras, que ni siquiera se hablan de ellas, y luego es la prensa la que categoriza, o la visión de la sociedad es la que pone categorías, o a lo mejor nosotros mismos que no hemos explicado las cosas, porque sobre todo, yo creo que es esto último. Sí, porque en realidad es tan evidente, como que nos parece que no haya que explicarlo, claro. Pero sí, nos hemos dado cuenta de sí que hay que decirlo, claro. De que hay que explicar algunas cosas más de lo que en principio pensábamos, porque
hay cosas que son muy evidentes para nosotros y no lo son tanto para otra gente. O sea, nos da pues el hecho pues esto que te cuento, ¿no? Que nosotros somos como componiendo como seríamos 2 hombres o 2 mujeres o 2 X, lo que sea, que lo hacemos en un plano de absoluta igualdad y que yo no soy un genio en la sombra, que Eva no necesita una especie de genio haciendo sonidos porque ella los puede generar. O sea, a ver, hay un riff bastante conocido de una canción nuestra, bastante conocida, se llama Revolución, que la melodía principal de guitarra, lo que es la intro, la hizo Eva y me la enseñó. Y le dije, vale, esto está súper bien, mira, y si lo toco así, perdón. Y, o sea, es que nosotros en nuestra burbuja interior éramos un proyecto y somos un proyecto abierto y absolutamente libre. Y muchas veces el mundo exterior pone categorías, pero no las hemos puesto nosotros. O sea, y también estilísticamente, ¿eh? O sea, a nosotros nos gustan cosas, nos gusta música muy melódica, nos gusta... hay un punto en el que venimos del punk rock y de entender la música de una forma muy enérgica y de eso nos quedamos muchas veces con la energía, o sea, con la energía y con cierta honestidad que existía en esa música cuando surgió. Y eso a veces tampoco era tan evidente para los medios porque hacíamos guitarras como bonitas y era una voz como súper grande y una voz muy chula. Entonces, esas cosas tampoco eran tan evidentes y la gente no ve más allá de lo que quiere ver, ¿no? A veces, sobre todo de cierta prensa. Pero bueno, aquí estamos con nuestras contradicciones y con nuestro sistema. Yo creo que lo que es dentro de la industria, en lo que refería a tratar con nosotros de asuntos de cómo iba a ser un lanzamiento, de cómo iban a ser las cosas que rodean a la música, sí que hablaban con los dos, o sea, no se dirigían más a uno que a otro. Pero en lo musical sí que pasaban cosas al principio, ¿no? Sí que pues yo notaba cosas, y Juan también, claro, porque estaba a mi lado y no entendía qué pasaba. Pues yo qué sé, el ingeniero de sonido en el estudio, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo le digo, ¿podíamos subir por favor la pista de bajo? Él mirará a Juan y dirá, ¿la subimos? Y la subirán. O sea, miraba, no, ahora ya no pasa esto, porque ya todos lo tenemos mucho más presente en la cabeza, que esto no se puede hacer, ¿no? Porque no hubiera pasado nada por esto, porque claro, somos un proyecto de 2, entonces, lógicamente, si hay que hacer algo que va a cambiar la visión artística de una canción, pues los 2 tienen que estar de acuerdo. Pero si Juan dice que se suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para contrastar esto. No, y luego, por ejemplo, y esa era la diferencia, ¿no? Es una cosa muy sutil. Por eso te digo que muchas veces tenemos clavado el menosprecio a lo que viene de una mujer de una manera casi inconsciente. Y eso se notaba muchísimo antes y ahora ya no sucede. No debería suceder. O sea, si alguno sigue teniendo esta actitud es que está todavía en la caverna, vamos. Pero cada vez ha pasado menos. Luego nos pasaba, por ejemplo, de ir a un festival o cuando no viajábamos con nuestro propio equipo y pues la gente me preguntaba a mí por el sonido de Eva y yo le decía, pregúntaselo a ella que está ahí, ¿sabes? O sea, ella sabrá cómo se quiere escuchar, si quiere subir algo o bajar algo, ¿no? Y también en cómo hemos recibido la música, o sea, como fans, como adolescentes en nuestra... Cuando empezamos a escuchar rock alternativo y tal, y todo tipo de música, la recibíamos de una forma muy curiosa, porque, por ejemplo, todo el mundo no creo que haya un solo periodista que no haya transmitido que los Smiths, por ejemplo, eran un grupo genial de música inglesa, pero sin embargo había un grupo que eran los Cranberries, que esto lo pensé cuando murió la cantante y pensé, poco se ha dicho que esta gente eran geniales, ¿no? Y poco menos que se les menospreciaba porque llegaban a mucha gente y yo creo que porque la autora de los textos era Dolores, ¿no? Y así con todo, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha estrenado si hablamos de música de los 60, se ha estrenado un biopic que tengo muchas ganas de ver de Dylan,
pero si escuchamos la música de Dylan y escuchamos la música de Joni Mitchell, habría que ver qué discos molan más. O sea, porque no está todo claro. O sea, yo no lo tengo todo claro, pero a mí todo el mundo me ha dicho, yo he crecido desde que tenía 10 años pensando que Dylan era un señor que yo no lo entendía, pero que era una especie de genio. Y entonces te ponen en la predisposición de escucharlo como si fuera un genio, o Leonard Cohen, o Serrat, o tal, pero no... o Luis Eduardo Aute. O sea, te hablo de cómo nos ha llegado la música del pasado, ¿no? Y sin quitarles méritos a grandes compositores como Dylan, como los que he mencionado, igual no se ha hablado igual de Joni Mitchell o no se ha hablado igual de Cecilia, que murió con 27, me parece que murió jovencísima, o otra gente, o que de pronto tú te vas al Rastro o a una tienda de segunda mano y te compras un vinilo de aquella época y dices, pero ¿por qué no se habla más de esto, que es una brutalidad, ¿no? Que como ya no tienes el filtro de la moda ni nada, sino que tú lo escuchas con los ojos de hoy, con los oídos de hoy, dices, esto es absolutamente bestial, pero no nos lo han contado. ¿Pero eso sentís que os ha pasado no. también? No, a nosotros no, porque nosotros hemos venido más tarde, pero sin toda esa gente que estaba en ese momento, no habríamos surgido. O sea, era una cosa... Sí, yo creo que lo que intentas transmitir es que la idea de que culturalmente hemos estado como muy dominados por la industria heteropatriarcal. Bueno, llamémoslo así. Vale. Claro, porque también entiendo que, o sea, vosotros al final sois músicos, ¿no? Componéis, tocáis, pero hay una parte que evidentemente se escapa, ¿no? O sea, tenéis que dar una entrevista, os vamos a preguntar lo que sea. No sé también cómo habéis convivido durante todo este tiempo con respecto a qué cosas pronunciaros, ¿no? De que se os alinee con según qué ideología, cómo habéis transitado con todo esto. Pues siempre hemos apoyado cosas concretas en las que creíamos, ¿no? Y cosas que para nosotros son evidentes y que tienen que ver con los derechos humanos más básicos que se reconocieron hace mucho tiempo, ¿no? Y nunca hemos tomado partido por algo de tipo partidista, porque pensábamos que porque es como perder un poco tu espacio, tu independencia. Y conforme va pasando el tiempo, pues igual yo creo que tenemos menos certezas, y tenemos más dudas sobre cosas, pero luego hay cosas que son básicas, ¿no? Que son como los derechos humanos y el querer vivir en un sistema tolerante o sea, hay una serie de cosas que son básicas y ahí siempre vamos, o sea, es nuestra visión del mundo. O sea, ya te digo, tampoco creemos que con los discos y tal se pueda hacer activismo, se pueda transformar la vida, ¿no? Yo creo que la vida la transforman las personas, no las canciones. O sea, no vamos a ser tan ingenuos como eso. O sea, nosotros creo que hay que ser humilde y pensar que una canción es algo pequeño que te arropa, ¿no? Como si cuando te pones un abrigo y creo que sí que hay que tener esa humildad, ¿no? Además, yo creo que o sea, nuestra visión del mundo está en las canciones, está en nuestra música y está en lo que cuentan las letras, claramente. Pero creo que le hemos ido perdiendo el miedo a hablar de cosas personales, a desnudarnos emocionalmente de alguna manera. En este disco se nota mucho, yo creo. Y le hemos perdido el miedo en general a ir por la vida con la cabeza alta, porque con lo que tú piensas y con lo que tú crees, porque es que verdaderamente es imposible gustarle a todo el mundo y estar de acuerdo con todo el mundo, pero vamos, yo creo que una de las máximas del disco es vive y deja vivir, ¿no? Pero sobre todo vive. Bueno, y entre medias, aunque sé que ya se habla mucho de esto, pero bueno, entre medias también hubo episodio Enseño las tetas en el escenario, que también entiendo que es fruto, ¿no?, de todo el proceso que habéis hecho, pero bueno, no sé si, visto ahora que no, un poco de perspectiva, que
no tanto qué pasó, sino qué generó, ¿no? Cómo lo viviste tú y un poco viendo lo que repercutió, ¿no? Luego. Sí. Pues la verdad es que, o sea, ya no me gusta como hablar de esto, porque si no parece que yo quiero recordarlo eso todo el rato, ¿no? Te he preguntado yo, he sido yo. Por favor. Pero, o sea, lo viví, en el momento fue muy bonito, Y la respuesta del público fue increíble, o sea, fue impresionante, o sea, mi sensación fue hay esperanza y me encantó, o sea, lo volvería a hacer si volviera a ese momento. Pero luego sí que es verdad que yo cuando tomé la decisión de hacer esto pensé que no iba a mirar absolutamente nada de redes sociales pero claro, yo tampoco sabía que iba a coger esa potencia. O sea, no sabía que iba a salir en los telediarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque yo no quise enterarme de nada, me enteré de todo, ¿no? Al final, y sí que me llegaron muchísimas muestras de cariño, muchas más de cariño y de apoyo que otra cosa, pero claro, muchas muestras de odio muy, muy potentes que me dejaron un poco en shock, sí, porque me dejaron un poco en shock y también me hicieron reafirmarme en lo que había hecho. Claro, porque si verdaderamente el pecho de una mujer provoca esa reacción, pues es que todavía hay un camino por recorrer. Total. Bueno, por cerrar y por volver a lo que viene ahora, sí que hay una cosa que yo tenía muchas ganas de preguntaros, que es, claro, después de tantísimos años, cuando sacáis un disco, además vosotros que además tenéis ya muchas canciones que para muchísima gente son himnos, no sé si os ponéis más nerviosos ahora, ¿no? Si tenéis que llegar a conseguir que todo el mundo cante Son mis amigos con un nuevo estribillo que compongáis, ¿cómo es esto? Pues la verdad es que yo creo que cuando escribimos canciones nos olvidamos absolutamente de todo lo que hemos grabado antes. Y luego cuando ya está el disco terminado, pues sí que quieres que llegue a la gente, que la gente lo escuche y tal. Pero cuando estamos escribiendo somos como muy hedonistas, o sea, escribimos para nosotros sin pensar a quién le va a llegar. Y lo cierto es que estamos un poco, o sea, llevamos ya tiempo estando mal acostumbrados en el sentido de que hay mucha gente que ha aceptado que vamos haciendo discos diferentes y que vamos evolucionando hacia distintas sonoridades y esto, ¿no? Y yo creo que estamos en una posición increíble que no nos evita el saber que el mundo de la música es difícil y que tenemos muchos compañeros que tienen una situación mucho más precaria, que dedicarse a hacer algo personal en el mundo de la expresión artística no es fácil. Y bueno, pues yo creo que esa conciencia no la hemos perdido y por eso yo creo que estamos en contacto bastante con música que se hace ahora y con gente que a lo mejor va por su primer disco y de los que aprendemos, porque esto es como una especie de cadena donde te alimentas de cosas muy diferentes, ¿no? Y te sorprende, por ejemplo, el sonido de una canción o te sorprende el fraseo de un cantante y bueno, o sea, vivimos bastante inmersos un poco en lo que es la burbuja de la música y de otras artes y yo creo que eso es imposible que no se refleje en lo que nosotros hacemos, ¿no? Hombre, o sea, retomando lo que tú nos decías, es precioso y nos encanta que haya toda una generación de que eran niños o adolescentes cuando nosotros sacamos a la luz pues Marta, Sebas, Guille y los demás, que todos tituláis mis amigos. No. Yo porque he ido al estribillo. Sí. No pasa nada. O El universo sobre mí, o bueno, Evolución, en fin, de estas canciones que claro, marcaron una época de la vida de muchas personas, una época muy, muy dulce y muy bonita, y esa huella es muy difícil que quede a un lado, ¿no? Y bueno, hace que esos momentos en los conciertos sean una verdadera fiesta y muy disfrutable todo. Pero también es precioso ver que a la vez que ha sucedido eso,
ha sucedido otra cosa que es mucho más difícil que suceda, ¿no? Que es que además de eso haya gente que nos esté descubriendo ahora con canciones nuevas, ¿no? Y bueno, en fin, no sé muy bien cuál es el motivo ni nada de nada, pero nos parece increíble, o sea, es algo muy complicado y que está sucediendo. Total. Pues nada, oye, lo dejamos aquí. Millones de gracias. Gracias a seguir recogiendo gracias a ti. de las canciones nuevas, de las antiguas. Y nada, pues gracias por este ratito. Un placer. Gracias.